el envío o la confirmación de Claude y Cristina, pero tuvimos que hacer algunos ajustes debido a que Milton debía estar allá en Río Mar en la enseñanza en el día de hoy. Entonces nos corresponde hoy hacer ese ajuste. Entonces por eso no va pegada la enseñanza con lo de la ceremonia. Entonces entiendan eso, pero el tema va relacionado. Y quisiera que abriéramos la Biblia en San Mateo capítulo 9, versículo 35. Mateo 9, 35. Donde encontramos a Jesús desarrollando su ministerio aquí en la tierra, y vamos a leer versículos 1 y 2 del capítulo 10 también. Mateo 9, 35 al 38, y pasamos al capítulo 10, versículo 1 y 2. Dice que recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Leo también el 3 y el 4. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo. ¿De qué? Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Qué relato tan interesante el que nos presenta el evangelista aquí en Mateo, donde Jesús nos da un ejemplo de lo que él hacía, pero también nos presenta el desafío de dejar nuestra comodidad y trabajar como obreros en el Señor de la mies, y reconocer que cuando oramos somos los primeros candidatos a ir. Dios les dice a ellos que la mies es mucha, los obreros son pocos, pero también el Señor dice y llama a 12 hombres de la multitud de la cual le estaban siguiendo. Vamos a orar. Señor, aquí estamos frente a tu palabra, y gracias por los desafíos que tú nos presentas. Gracias por la oportunidad en esta mañana de ser examinados y retados por tu palabra. Muchas, pero muchas gracias. En el nombre de Jesús, amén. La mies es mucha, mas los obreros son pocos. Estas palabras de nuestro Señor Jesucristo son un desafío para que tomemos conciencia de nuestra misión y de nuestra razón aquí en la tierra. Jesús tenía una visión clara, concreta, acerca de por qué Él estaba aquí en la tierra. Y desde el comienzo de su ministerio, Él se involucró con la gente. Y les predicaba el Evangelio, les sanaba, tenía también compasión por cada uno de ellos. Este pequeño, digamos, sermón tiene tres aspectos importantes que nos deben
ayudar a tomar en cuenta a la hora de definir nuestro ministerio, ya sea en una tribu, ya sea una ciudad, ya sea en un pueblo, ya sea dentro de nuestro vecindario, ya sea dentro de nuestra familia. Y lo que hemos visto hoy de Chloe y Cristina, de cómo a su edad ellos deciden y aceptan el reto de salir de esa comodidad en la cual están. Jesús, dice la Escritura, que recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando, predicando y sanando toda enfermedad y dolencia en el pueblo. Jesús intencionalmente recorría las ciudades, las aldeas, y eso implicaba caminar largas distancias, eso implicaba incomodarse en el sitio de dormida, porque aunque era alguien muy especial, las personas que le recibían de pronto no tenían todas las condiciones para ofrecerle una buena cama, un buen aire acondicionado. Nosotros hoy, cuando nos invitan, por ejemplo, nosotros tuvimos el privilegio que nos invitaron el fin de semana pasado, y allí, por ejemplo, nos adecuaron un salón con aire acondicionado, con todas las comodidades allí, solo que no había luz. Pero le ofrecen lo mejor que uno tiene, que ellos tienen para uno, y no es fácil a veces usted, por ejemplo, desplazarse por largo tiempo y tener que estar bajo los efectos del clima. No es fácil, pero uno aprende del Señor que Él definitivamente, Él sabía para qué estaba aquí en la tierra, y era para proclamar el reino de Dios, las verdades del reino de Dios. Él, la esencia de su ministerio era predicar el evangelio del reino, enseñar el evangelio, dar a conocer las buenas noticias. Y el ejemplo que nos da Jesús es que Él lo hizo. Él lo recorría y no tenía tampoco las comodidades, en el sentido de que tenemos un carro donde nos podemos desplazar, tenemos medios de transporte, hay pasajes a veces aéreos muy baratos para ir a determinado lugar. Lo más cómodo de pronto para trasladarse era andar al lomo de un burro, pero eso no les limitaba a Jesús ni a sus discípulos más adelante en la proclamación del evangelio del reino de Dios. Nosotros, como seres humanos, tenemos la tendencia de estar cómodos. A todos nos gusta la comodidad, a todos nos gusta un buen colchón, a todos nos gusta una buena ventilación, a todos nos gusta tener las cosas, y en la medida que vamos avanzando en la vida, o sea, queremos, nunca estamos cómodos ni satisfechos, sino que queremos ir mejorando día tras día. Pero resulta que eso a veces llega a convertirse en vivir enfocado solamente en la comodidad. Y Dios tiene que obrar en nuestras vidas para que podamos entender que el plan y el propósito nuestro en esta vida es para ser sal y luz de la tierra. Ahora, no solamente es salir de misioneros, sino simplemente muchas veces nos toca dejar la comodidad de algo por compartir el básico con alguien, de compartir las buenas nuevas, de dar consejería, de dar ánimo a otras personas, y que es una responsabilidad de todos nosotros. La gente que vivía en los tiempos de Jesús era gente que Jesús la veía como ovejas desamparadas, que no tenían pastor. Y una oveja desamparada que no tiene pastor es una oveja que deambula, o que donde hay una voz que le habla por allí, él le sigue. Y esa es la condición en la cual Jesús vio a la gente
Vio a esa gente de las ciudades, a esa gente de las aldeas, esa gente que se reunía en las sinagogas. Las veía como ovejas que no tenían un pastor. Las veía desamparadas y dispersas. O sea, no estaban protegidas, sino una por aquí, otra por allá, dispersa. Y esa es la realidad que nosotros vivimos en nuestro vecindario. Esa es la realidad que nosotros vivimos en nuestros compañeros de trabajo. Pero a diferencia de Jesús y de nosotros, es que a veces nosotros nos enfocamos en nosotros y estamos preocupados por nuestros problemas, estamos preocupados por nuestras necesidades, que son reales. Pero no miramos a nuestro alrededor. Lo que pasaba cuando Jesús habló allá relacionado con la mujer samaritana, que les dijo a la gente que alzaran los ojos, que los alzaran. Ahí estaba la mies, estaba allí ya madura, estaba allí los frutos ya listos para recogerlos, pero la gente estaba enfocada en ellos mismos y no veían esa realidad. ¿Y cuántas veces nosotros, mis amados hermanos, nosotros en nuestro recorrido, en nuestro andar diario, nos desenfocamos y simplemente estamos pensando en nuestra comodidad? Yo alabo a Dios por personas que ante las inclemencias del clima, ante los peligros, ante el cansancio, están dispuestos a decirle a Dios: Dios, quiero ser usado por ti. Nosotros aquí en Barranquilla y en algunos lugares también, por ejemplo, cuando llueve, si tenemos algo que hacer con alguien, o sea, cancelado. Uno entiende que a veces hay los arroyos, pero a veces está medio serenando. No, ya cancelamos, listo. No hay porque no queremos salir de la comodidad. Pero uno va a veces a esos pueblos, por ejemplo, donde fuimos se llama La Victoria de San Isidro. Antes se llamaba Sabana de Novillo. Es una zona, bueno, Muriel sabe que ya tuvo un campamento donde era cerca de la guerrilla y le tocó refugiarse por allá, o sea, zona caliente, esa zona por allí, al borde de la serranía del Perigá. Pero eso vienen hermanos de diferentes lugares, o sea, los fines de semana de la sierra bajan hermanos para estar allí en el servicio dominical. Y así no haya luz, ellos están cómodos, alegres, alabando a Dios y cumpliendo su ministerio. Entonces, uno al ver esa actitud de esos hermanos, uno se anima. Dice, bueno, el precio que uno está pagando es poco en comparación con el precio que pagan muchos de salir de la comodidad. Que este ejemplo del Señor Jesucristo, de recorrer lugares, de estar pendiente de las necesidades de otros, de tener compasión, porque no solamente es contemplar las multitudes, sino que hay que sentir compasión por las personas. Entonces, en primer lugar, no solamente salir de la comodidad, porque a veces uno sale de la comodidad y se puede ir de paseo, y allá hace un camping, allá arma su lugar donde va a pasar los días y toda cuestión. Salió de la comodidad para disfrutar por unos días de eso, pero el propósito simplemente es variar. Pero cuando estamos hablando de salir de la comodidad, es salir de lo doméstico, del enfoque de nuestras vidas, para buscar oportunidades intencionales de compartir el Evangelio con otras personas. Recorría Jesús las ciudades, las aldeas con el fin de predicar el Evangelio. Y al ver las multitudes, Él tuvo compasión de ellas. El Señor vio las multitudes, tuvo una visión de quiénes eran las personas que le seguían. Allí Él vio rostros cansados, llenos de temor, de tristeza, de desesperanza. Él vio eso en las personas que le seguían.
Y eso uno lo encuentra con las personas a veces que uno dialoga, la persona que se sienta a veces al lado de uno en un bus, la persona que mientras estamos haciendo la fila en un banco o otro, empiezan a contar cosas y ve uno la desesperanza, ve el desánimo, ve la preocupación que tienen. Pero a veces uno, ese es su problema, esa es su dificultad y yo suficiente tengo con los míos. Pero el llamado de Dios también es a como tener el corazón de Jesús, de tener compasión con las personas. Cuando Él desembarcó allí, dice la Biblia en San Mateo capítulo 14, versículo 14, dice lo siguiente: y saliendo Jesús vio a la gran multitud y tuvo compasión de ellas y sanó de ellos a los que estaban enfermos. Vez tras vez vemos a Jesús con un corazón compasivo. Esa compasión, esa actitud de Jesús que no simplemente es mirarlos y dolerse en el corazón, sino tomar acciones de servirles, acciones de proclamarles el Evangelio, de establecer puentes con ellos para hablarles del amor de Dios. Cuando hablaba de sanar, no solamente pienso yo que es el enfoque de la parte física, sino que incluye también la parte emocional de las personas. Hoy en día es posible que no encontremos una cantidad de personas enfermas físicamente, pero sí encontramos muchas personas, y eso está en aumento cada día, enfermas emocionalmente, que necesitan del amor de Dios, que necesitan que podamos tener compasión, que podamos tener benignidad, misericordia, que ese es el reflejo del amor de Dios hacia nosotros. Dios vio que nosotros estábamos como ovejas sin pastor. Isaías dice que cada quien se apartaba por su camino, como ovejas, cada quien se apartaba por su camino. Pero nos amó, con amor eterno te he amado y he prolongado sobre ti mi misericordia. Así que en la medida en que nosotros hemos recibido la misericordia de Dios que ha sido abundante, nosotros también tengamos compasión y misericordia de las otras personas. Irradiemos luz en la oscuridad. Necesitamos trabajar con nosotros mismos para que no tengamos apegos materiales, que muchas veces son los que limitan el no tener compasión, el no salir de nuestra comodidad. Que Dios nos ayude a nosotros como hijos de Él a tener compasión por esta cantidad de personas que están alrededor de nosotros. Personas que necesitan un encuentro personal con Dios. A Chloe, en medio de su desesperanza, en medio de su religiosidad, hubo alguien que se acercó, a pesar de que Chloe se burlaba de él, se acercó a compartirle del amor de Dios. Tuvo compasión de Chloe, le compartió del amor de Dios hasta poder llevarlo a tener un encuentro con el Señor Jesucristo. Entonces necesitamos de parte de nosotros que haya esa compasión, o esa compasión que Dios tuvo con nosotros también al enviarnos a alguien a compartir el Evangelio de Jesucristo. Y yo recuerdo cuando me compartieron a mí el Evangelio de Jesucristo. Yo estaba a las puertas de terminar el bachillerato, pero ya estaba tomando unos rumbos muy equivocados con el licor, y el ambiente que tenía con mi familia era un ambiente bastante relajado, y en ese momento oportuno, o sea, alguien me presentó el Evangelio de Jesucristo, mi cuñado. Bueno, en ese momento no era mi cuñado, pero me presentó el Evangelio de Jesucristo, me presentó a Cristo y a mi esposa.
Gracias a Dios. Doble regalo. Pero fue una decisión de él de tener compasión de mí, aunque aparentemente estaba bien físicamente, pero tenía unas dudas, unos temores, unas luchas, y fui alcanzado por el Evangelio de Jesucristo. Piensen en su caso particular, cómo Dios tuvo compasión de usted a través de alguien, que Dios lo envió, un compañero de trabajo, un compañero de estudio, un familiar, que le habló del amor de Dios. Y así como nosotros hemos recibido eso, también demos de gracia lo que hemos recibido, de gracia. Y entonces, no solamente es salir de la comodidad, no solamente es tener compasión, sino que también el pasaje nos anima a pedir obreros para la obra. El Señor le dijo a los que estaban allí, la verdad que la mies es mucha, el trabajo es mucho, la gente no es suficiente gente para, como cuando usted está en su finca, como me dijo Nelson en estos días, el café está rojito, o sea, eso está, las matas están que, el café está que se cae, pero está lloviendo mucho y no están llegando los trabajadores. Tremenda situación, o sea, y eso no solamente en esa región, sino que parece ser que es en gran parte de Colombia por el invierno, o sea, mucha lluvia y hace que el café se madure rápido y se cae. Y se necesita entonces trabajadores que vayan porque después que está en el suelo, ya no sirve. Y hay un problema tremendo cuando el café, en el caso de la Sierra Nevada, que cae al suelo, la broca, cuando está en el suelo, o sea, eso produce, y es fácil para que la broca se extienda y dañe el resto de las plantas. Entonces, la tarea es grande, los obreros son pocos, pero tenemos un recurso. Él le dijo a los discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogar. Y ese rogar es, ¿en qué? Imperativo. Rogar al Señor de la mies. Enfóquense en Dios, le está diciendo el Señor Jesucristo. Pídale a Dios, porque Dios es el dueño de la obra. Él es el jefe. Entonces, si nos enfocamos en Dios, el mayor interesado en esta labor es Dios. Entonces, si nos ponemos de acuerdo y le pedimos a Dios, Dios envía obreros a su mies. Y los primeros candidatos para ir son los que oran. Uno ve a veces la realidad y uno a veces no mira todo esto y no tiene como la capacidad y los recursos para poder atender tantas cosas. Pero si uno empieza a orar, Dios va abriendo y empieza a tocar, y toca a 2 personas por allá en un clima tan agradable como Quebec, donde hay una temperatura bajo cero, de 10 o 12 o 20 grados bajo cero. Sabroso, ¿verdad, Alberto? Entonces, de allá Dios los llama para que se unan a una tarea que probablemente puede ser en el Copey, que probablemente puede ser allí en Riohacha, un sitio que se llama Matitas, cerca de Riohacha, que hacen unos calores tremendos, que puede usted fritar hasta un huevo ahí en el pavimento. O sea, pero Dios, ellos vienen a esa zona como respuesta de la oración de muchas personas, muchos intercesores, muchas personas creyentes que están orando para que Dios envíe obreros a la mies. Dios ha llamado a Alex, Dios ha llamado a María Isabel, y es probable que haya algunos aquí que tengan un llamado de Dios para servirle, ya sea tiempo completo o tiempo parcial.
Pero la tarea nuestra es orar. La manera en que nosotros podemos impactar a nuestra sociedad y producir un cambio tremendo en las vidas de miles de personas que están buscando respuestas, que están buscando consuelo en las religiones, en los vicios, en las apariencias, vidas vacías, sin esperanza. Como la retrató Jesús, desamparadas y dispersas. Usted haga un análisis a veces así, siéntese un poco a pensar en las realidades que viven sus compañeros de trabajo, en qué están enfocándose, en las apariencias, en que llegue el viernes, el fin de semana o el puente, pero tienen unas vidas vacías, sin esperanza. Pero la misericordia de Dios llama a una gente como nosotros a salir de nuestra comodidad para intencionalmente hablarles del Evangelio. Y es por eso que tenemos que hacer planes a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de grupo familiar, a nivel de iglesia, de cómo alcanzar a esas personas que están desamparadas y dispersas. Pero también hay un llamado a salir de nuestra comodidad y a cumplir la tarea al sentir compasión por esas personas. Entonces, no solamente salir de la comodidad, no solamente sentir pasión, sino que hay que orar a Dios para que Dios envíe obreros. Dios los envía. Dios responde, porque nos estamos uniendo al plan y al diseño de Dios. Hay un himno que habla de trabajar en la viña del Señor. Que cuando trabajamos en la viña del Señor, el Señor se encarga definitivamente de respaldar su obra. Porque uno podría quedarse lamentando todo el tiempo: la mies es mucha, los obreros son pocos; la mies es mucha, los obreros son pocos. Y nos podemos pasar toda la vida lamentando y viendo: no, es que nosotros somos tan poquitos, la tarea es tan grande, la realidad que yo vivo es tan difícil, ¿no? Los planes míos, estoy planeando terminarme una especialización, después una maestría, después un doctorado. O sea, y estoy pensando en cosas buenas, pero que esas cosas, si no son para el reino de Dios, si no es enfocado para servirle a Dios, simplemente es para nuestro propio beneficio y enfocado en nosotros mismos. Qué bonito es cuando usted, a través de su profesión, a través de lo que usted hace, también tenga una mentalidad de proclamar el reino. Como por ejemplo algunas personas a las cuales yo he hablado, que están estudiando una profesión avanzada, un doctorado, pero tienen una visión de que a través de ese doctorado van a poder encontrar un espacio para entrar en algunos países donde es imposible que alguien entre como un misionero normal, que no va a haber visa de entrada para alguien que es misionero, pero sí puede haber entrada para alguien que tiene una profesión, ya sea ingeniero, ya sea un profesor en física, ya sea un profesor en esto. O sea, puede tener apertura, pero él va allá a trabajar, pero lleva una intención del reino, es la de compartir el Evangelio de Jesucristo. Que nuestras profesiones, que los dones y los talentos que Dios le ha dado a cada uno de ustedes también puedan ser usados para bendecir a otras personas. Que Dios nos ayude a tener esa visión que tuvo Jesús, que Él estaba aquí en la tierra para compartir el Evangelio de Jesucristo. Y roguemos al Señor de la obra, y Dios va a responder. Probablemente vengan de por allá o salgan de acá, porque Dios, las cosas que hace Dios a veces no tienen una estructura que uno pudiera decir 1, 2 y 3, y el cuarto paso es
no es con fórmula, sino que Dios tiene su manera de obrar en la vida de las personas. Pero qué bonito es mirar las Escrituras y reconocer que lo que Dios nos ha dado, lo que nosotros tenemos y lo ponemos en las manos de Dios, Dios lo multiplica. Podemos decir en esta mañana, bueno, no tenemos los recursos económicos. La tarea es tan grande que no tenemos los recursos económicos. No tenemos las personas. No tenemos la preparación. Pero a veces eso son simples excusas. Pero sí tenemos a Dios en nuestros corazones. Y Dios en nosotros y con nosotros marca una gran diferencia. Mis amados hermanos, les animo con estas palabras del Señor Jesucristo a que salgamos de nuestra comodidad. Que los planes, si ya está haciendo planes para el año entrante, en esos planes intencionalmente piense en cómo y a quién va a compartir el Evangelio de Jesucristo. No necesariamente tiene que salir a recorrer así, bueno, de aquí salgo mañana para la Chinita, después la Luz, después el Rebolo. O sea, pero si Dios le pone eso, bendito sea Dios. Pero sí debe haber de parte de nosotros una intención y una decisión de compartir el Evangelio de Jesucristo. Aprovechar, por ejemplo, en estas ocasiones, a veces cuando hacen la novena navideña, nosotros allí en el conjunto residencial, o sea, aprovechamos y compartimos. Pedimos que nos den una noche y nos han dado en 2 navidades, nos han dado 2 noches y hemos aprovechado para compartir. O sea, unos cantos con enfoque cristiano y la reflexión, o sea, la reflexión la enfocamos hacia donde debe ser realmente, hacia la persona de Jesucristo. Entonces, son semillas que podemos ir sembrando. Entonces, que Dios nos ayude a aprovechar las oportunidades que se nos brindan, las oportunidades en despedidas que hay de fin de año, o sea, en que usted pueda dar una reflexión, pida, o sea, atrévase a pedir. A mí me gustaría dar una reflexión en esta oportunidad para animarles a ustedes o para que sea de ánimo para todos nosotros y escoger unos versículos, o sea, que tengan un contenido de ayudar a la gente a pensar en Dios. Entonces, no simplemente pensar, bueno, se hace lo que se hace y yo participo en lo que se hace y listo. No, sino que tengamos una intención. Recuerden que Jesús los vio a ellos y nos vio a nosotros, que estábamos desamparados y dispersos. Y el desamparado y el disperso, ¿qué necesita? Necesita primero, el desamparado necesita un protector. Y el disperso necesita que lo ubiquen, que lo ayuden a ubicarlo. Porque el disperso está divagando. Pero cuando nosotros le ayudamos con el Evangelio de Jesucristo, la persona se ubica. Muchos de nosotros, los pensamientos nuestros de fin de año era la ropa, el regalo, el trago, el paseo y todo eso. O sea, eso era el enfoque de nuestra vida. Pero ya cuando conocimos a Cristo ya debe haber ya un enfoque diferente. Entonces, ayudar. Y el Evangelio, eso es lo que hace el Evangelio. El Evangelio nos ubica. El Evangelio nos lleva hacia el pastor, que es Jesucristo. Y el pastor nos guía, el pastor nos orienta, el pastor nos lleva por sendas de amor, nos lleva a aguas de reposo. Que Dios nos ayude a aprovechar las oportunidades. Y gracias a Dios por hombres y mujeres que le responden a Dios, que le responden a Dios. Y como decía Milton, la respuesta a Dios no está limitada por la edad. No está limitada por la edad. O sea, Dios llama y Dios cumple sus propósitos en nosotros. Y Dios nos usa
Colóquense de pie, por favor, y tengamos un momento de reflexión allí en silencio. Y si es momento de confesarle a Dios el hecho de que no está alineado en los propósitos y en los planes de Dios, y dámosle perdón a Dios y tome la decisión de alinearse en los propósitos de Dios. Señor, gracias. Gracias porque tú en las Sagradas Escrituras nos das el mayor ejemplo de lo que es el llamado y la misión de compartir el reino. Señor, cuando tú estuviste aquí en la tierra, aprovechaste al máximo cada minuto de tu vida. Señor, perdónanos, Señor, cuando a veces nos extralimitamos en nuestra comodidad y perdemos de vista la razón de ser. Tú nos has dicho: ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y que mientras vayamos, enseñemos y bauticemos, que guardemos todas las cosas que tú nos has mandado. Que tu promesa de estar con nosotros será continua. Señor, aquí estamos, esta congregación. En esta mañana nos hemos puesto de acuerdo con la iglesia Agua Viva allí en Sherbrooke, en Canadá, para apoyar esta decisión de Flo y Cristina de salir de su comodidad, de tener compasión de la gente, de llevar el evangelio, pero también el desafío de clamarte a ti, Señor, de rogarte a ti que envíes obreros. Señor, esos que estaban escuchando allí fueron los primeros. De esa multitud salieron 12, que fueron la respuesta a la oración del Padre. Esa oración que hicieron: Señor, manda obreros. Y luego no solamente fueron 12, sino después fueron 70. También, Señor, hubo hombres y mujeres que por su labor, por su trabajo en el comercio, que les tocaba viajar, no solamente llevaban sus productos para vender y negociar, sino que llevaban el evangelio. Y de hecho, cuando ya el apóstol Pablo llegaba a ciertas ciudades, encontraba que ya había presencia del evangelio, porque otros habían llevado el evangelio de Jesucristo. Señor, ayúdanos a llevar el evangelio a otros. Y gracias por la respuesta que tú nos vas a dar de obreros para poder atender los campos que están blancos para la siega. Alabamos y bendecimos tu nombre en esta mañana. Danos un corazón misionero como iglesia, Señor. Gracias, gracias, porque en estos días recientes tú nos has impactado y nos has animado con lo que tú has hecho a través de hombres y mujeres a lo largo de su vida que la han dedicado a ti.
Hace poco estuvimos recordando, Señor, la obra y el llamado, la fidelidad tuya en Juan, Darlene, su familia. Gracias, Señor, por Carlos, por Zenaida, que también estuvieron dispuestos a decirte, sí, Señor, queremos ser parte de la obra tuya. Gracias, Señor, por tu presencia en medio de esta iglesia. Te alabamos y te bendecimos. Oramos también por Alex, por María Isabel, para que tú le guíes y le dirijas en cada uno de los aspectos que la labor que están haciendo. Y también respalda la labor evangelística de cada uno de nosotros, Señor. Que estos tiempos de Navidad sean unas oportunidades para compartir de tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga y Dios nos use grandemente.